Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Diabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Preocupaciones crecientes. Shota Aizawa gimió mientras caminaba por los pasillos blancos del Hospital Conjuro, con una taza de café caliente apretada en sus manos. 2 días después del inicio del año escolar y aún así su clase ya estaba demostrando ser una de las más problemáticas que jamás había tenido. Para empeorar las cosas, tuvo que quedarse despierto hasta tarde para ver las grabaciones del ejercicio Salvar al presidente, de Toshinori. Tenía que, aunque a regañadientes, dárselo al rubio, aunque nunca lo admitiría. Para un maestro nuevo, el ejercicio había sido una excelente manera de resaltar ante la clase que el combate no era necesariamente la respuesta a todo. También había hecho un gran trabajo al permitirle a Shota vislumbrar la preparación para el combate de sus estudiantes. Desde una visión de sus estilos de lucha, su mentalidad de combate y cualquier entrenamiento que pudieran haber tenido hasta cómo utilizaron sus quirks, Shota pudo imaginar muchas peores formas en que podría haber sido la primera clase del 1. Lo sabría porque había planeado cómo lidiar con las consecuencias de muchos de ellos. Sin embargo, por más útil que hubiera sido ver las habilidades de sus estudiantes de segunda mano, Shota no podía controlar su irritación por casi todo en ese momento. Quedarse despierto hasta tarde para ver la película y tomar notas y luego tener que volver a verla varias veces más para buscar cualquier detalle que se haya perdido. Cuando terminó, llegó el momento de salir a patrullar, algo que, como héroe clandestino, hacía principalmente de noche en las zonas más sombrías de la ciudad. Y entonces, justo cuando estaba terminando su noche entregando a un par de aspirantes a ladrones a la policía, listo para irse a casa de dormir unas horas antes de tener que comenzar el día, recibió una llamada del Dr. Flevance, el médico jefe que trabaja en el caso de Ed, y dijo que había habido un avance y que agradecerían que pudiera venir. Eso llevó al estado actual de Shota. Medio despierto, corriendo por el humo y animado solo por la cafeína que corría por su cuerpo, que probablemente lo estaba envenenando, o al menos destruyendo su hígado según las cantidades que consumía. De todos modos no era como si fuera a vivir lo suficiente como para necesitar su hígado. Al ritmo que iba, era más probable que muriera por agotamiento que por las manos de un villano. Había trabajado muchas horas antes, pero ahora estaba listo para dormir, y tenía que admitir que varios de esos armarios que había visto en las oficinas y habitaciones por las que había pasado parecían bastante cómodos. Shota sacudió la cabeza tratando de despejar, o al menos temporalmente, aliviar la nube de somnolencia que parecía llenar su cerebro la mayor parte del tiempo hoy en día. Y la gente se pregunta por qué tengo un saco de dormir en la escuela, refunfuñó el pelinegro. Oh, sí, escuela, él también tuvo eso hoy, ¿no? Shota miró el reloj más cercano y gimió. Levantando una mano hasta la cima de su frente, rápidamente la deslizó por su rostro más pálido de lo habitual con irritado cansancio. Desafortunadamente, el cansancio se negó a desaparecer. Shota tenía mucho tiempo hasta que comenzaran las clases, después de todo, solo eran alrededor de las 5 de la mañana, pero algo le dijo al hombre mientras se acercaba a la puerta del médico que incluso si dormía la siesta en la sala de profesores. Para recuperar energías, este iba a ser un día largo. Disculpe, ¿cómo es tener a Olmig como maestro? ¿Cómo describirías el estilo de enseñanza de Olmig? Es cierto que Olmig y Mignig son amantes en secreto debido a los deseos masoquistas latentes de Olmig. Momo parpadeó, ¿qué? La expresión del reportero se volvió enojada. Dime, ¿Olmig realmente robó el corazón de la señorita Mignig?
Momo estaba segura de que su expresión era bastante incierta, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de un látigo sonó detrás de la Ravenette, haciéndola girar y llamando la atención de la multitud de reporteros que la rodeaban. Allí estaba Mignig con su disfraz de héroe, un látigo extendido entre sus manos, su enfado era evidente. Miró a Momo, su expresión dulce y engañosamente inocente mientras sonreía. Date prisa a clase, cariño, y diles a los demás que estaré contigo en solo un minuto después de que termine de conducir a Mazo aquí, que mi estado civil es ninguno. De su preocupación. A mitad de su oración, la expresión de Mignig una vez más tomó un giro bastante sádico. La heroína con clasificación R incluso llegó a lamer el látigo de cuero negro con su lengua, pero Momo decidió ignorarlo en favor de otra cosa. ¿Mazo? Cuestionó mirando al hombre de cabello negro con gafas, cuya apariencia le recordaba bastante a Ida. Mazo ignoró a Momo por completo, su atención se centró completamente en Mignig. Su expresión podría considerarse a la vez enamorada y temerosa, y a menos que Momo se equivocara, el hombre también estaba bastante excitado por la exhibición. Sí, Mazo. Un antiguo compañero mío. Ahora, si terminaste de hacer preguntas, creo que te dije que fueras a clase. Sí, maestro. Dijo Momo, dándole a la heroína una rápida reverencia antes de entrar a la escuela a paso rápido. Justo cuando terminaba de recorrer el camino de los héroes, como se llamaba el camino de ladrillos que conducía a la escuela, lleno de bustos de antiguos alumnos famosos, sonó una fuerte alarma detrás de ella. Momo se giró y observó cómo láminas de metal se elevaban hacia el cielo, cerrando la puerta de entrada y triplicando la altura de las paredes que rodeaban el perímetro del campus. Ella se quedó allí, insegura. ¿Qué está pasando? ¿Fue esto un ataque de algún tipo? ¿Algo más? Sus preocupaciones se disiparon momentos después cuando una heroína familiar caminó por el camino hacia ella, frotándose la parte posterior de su cabeza mientras la inclinaba hacia un lado para romperla. Al abrir los ojos, Mignig inmediatamente vio a Momo. Oh, todavía estás aquí. Estaba a punto de entrar, pero entonces escuché la alarma. Momo explicó. ¿Está todo bien? Sí, no hay nada de qué preocuparse, dijo Mignig con un gesto despectivo con la mano. Algún reportero demasiado ansioso y desesperado por una cita intentó ingresar y accidentalmente activó la barrera UA. Honestamente, ya debería haberse desactivado, pero no me sorprendería si la rata sigue así para intentar decirles a los reporteros que se escabullan. Junto con cualquier otra historia que puedan encontrar. ¿La barrera de la UA? Preguntó Momo con curiosidad mientras los dos comenzaban a caminar hacia el 1A. Mignig caminaba junto con Momo, aparentemente escoltándola a clase. Sí, se podría decir que es la primera línea de defensa cuando se trata de seguridad. Si alguien intenta ingresar a las instalaciones sin una tarjeta de identificación de estudiante o personal o una identificación de permiso de entrada especial, la barrera se activará automáticamente para mantener alejado al intruso. Eso parece un poco, se interrumpió. ¿Excesivo? ¿Paranoico? ¿Excéntrico? Mignig sugirió amablemente. La heroína suspiró, todas esas palabras le sientan perfectamente a Nezu, pero funciona, así que no me voy a quejar. Los villanos han intentado atacar las escuelas de héroes en el pasado, ya que cualquier cosa que involucre a niños es una excelente manera de llamar la atención. Y dado que la UA no solo es la escuela número 1 del país, sino también el alma mater del héroe número 1, es un objetivo principal. Si la paranoia de Nezu mantiene a los estudiantes seguros, entonces puede implementar todas las medidas de seguridad locas que desee. Quiere. Los dos dejaron de llegar a la puerta del 1A. Gracias por acompañarme a clase, Mignig-sensei. Dijo Momo, inclinándose respetuosamente una vez más antes de entrar a la habitación. Varios estudiantes estaban de pie y hablando con los demás, pero Momo los ignoró y se dirigió a su asiento justo cuando sonó el timbre para comenzar el día escolar. Inmediatamente la puerta se abrió, pero no se escuchó ningún otro sonido. Todos los estudiantes estaban sentados en sus asientos, con la espalda recta y en silencio. Sin embargo, para su sorpresa, no fue Aizawa-sensei quien entró en la sala sino Mignig, quien se aseguró de mostrarle a Momo una sonrisa traviesa antes de caminar hacia el podio de profesores para pararse detrás de él. Hola a todos, dijo la heroína con clasificación R con una sonrisa seductora. Espero que los reporteros de afuera no hayan sido una gran molestia para todos ustedes. No hay ningún plan para que ustedes reciban capacitación en medios durante unos meses todavía, así que eviten hablar con ellos si pueden.
A los reporteros no les encanta nada más que una buena historia, y se sabe que algunos formulan sus preguntas a propósito de manera que parezca que estás diciendo una cosa pero queriendo decir otra cosa. Evita hablar con los periodistas a menos que tengas a uno de nosotros como miembro del personal presente, o un héroe profesional en el que confías. Más de un héroe aspirante ha visto su carrera truncada porque habló sin pensar o un periodista jugó con las citas que recibió. McNick miró alrededor de la habitación para aclarar el punto, pero no vio nada más que aceptación. Genial, el siguiente punto a tratar: hoy elegirás a los representantes de tu clase. Un murmullo emocionado estalló entre la clase ante la declaración. En una escuela normal, ser representante de la clase no conllevaba más que responsabilidades adicionales. Sin embargo, en la UA, permitía practicar cómo liderar a otros, ya sea en ejercicios o simplemente en eventos escolares normales. En otras palabras, era una posición que casi todos en la clase codiciaban hasta cierto punto, una señal de un héroe destacado y prometedor. Oh, silencio, interrumpió McNick, golpeando con un látigo el podio, inmediatamente silenciando a la clase. A diferencia del látigo que Momo había visto antes, este látigo era más pequeño y tenía estilo Flogger. Sé que es emocionante, pero no se limiten a gritarse unos a otros. Sekihiro normalmente nombra a sus representantes y Shota deja que su clase decida, pero estoy aquí, así que en su lugar, se ocuparán de esto democráticamente. Solo escriban el nombre de quien creas que debería ser representante en una hoja de papel, dóblala por la mitad, luego pásala al frente de tu fila, yo los recogeré y los contaré. Quien obtenga la mayor cantidad de votos será el representante de la clase, mientras el segundo lugar será el vicepresidente. Sensei. Gritó Ida, levantando la mano en el aire. ¿Qué hacemos en caso de empate? Rebotar. McNick agitó una mano con desdén. Próximo. No nos conocemos desde hace tanto tiempo, señaló Tsuyu, que parecía una rana, llevándose un dedo a la boca. ¿Cómo sabemos en quién confiar? Sí, ¿y qué hacemos si cada uno vota por sí mismo? Preguntó Kirishima. Por eso es una buena idea, explicó McNick. Quien sea elegido se habrá ganado la confianza de todos los que votaron por él, lo que lo convertirá en el candidato más adecuado para el puesto. Supongo que eso tiene sentido, dijo Kaminari, poniendo sus manos detrás de su cabeza. Genial, ahora si no hay más preguntas, vayamos a votar. Quiero intentar que los representantes sean elegidos antes de que termine el salón de clases, ya que tendré que enviarle el informe a Nezu después. La clase se quedó en silencio mientras sacaban trozos de papel y garabateaban en ellos. Algunos escribieron un nombre inmediatamente, mientras que otros hicieron una pausa, claramente pensando en su elección. Momo anotó su nombre de inmediato. Ser representante de la clase solo podía ayudarla en su papel de espía y honestamente, de todos sus compañeros, la Ravenete realmente pensó que ella era la más adecuada para el papel. Los votos se aprobaron y McNick los recogió rápidamente antes de dirigirse a la junta, anotando el nombre de quien fue votado y un conteo por nombre de cuántos votos tuvieron. Rápidamente quedó claro para los estudiantes que había algunos nombres destacados y, muy pronto, los resultados estuvieron listos. Momo Yaoyorozu, 5. Kendo Itsuka, 4. Shoto Todoroki, 2. Mina Asido, 2. Anta 0, 1. Katsuki Bakugo, 1. Kyoka Hiro, 1. Yuga Oyama, 1. Mineta Minoru, 1. Rikido Sato, 1. Tsuyu Asui, 1. Y con eso, tus representantes están decididos. Yaoyorozu será el representante de la clase y Kendo será su vice. Ayúdalos si lo necesitan. En ese momento, sonó la campana que indicaba el final del salón de clases, y esa es mi cola para ir a entregarle los resultados a Nezu. Dijo medianoche, recogiendo algunos papeles del podio. Los veré a todos más tarde en Historia del Arte. Ah, y antes de que lo olvide, todos ustedes tendrán entrenamiento de rescate con 1B lejos del campus central mañana, así que estén preparados para eso. Sensei. Momo gritó cuando los dedos de McNick alcanzaran la puerta, lo que la hizo detenerse. ¿Sabes por qué Aizawa no está aquí hoy? Para sorpresa de la clase, McNick se echó a reír ante la pregunta. Al volverse hacia ellos, la vieron meter la mano debajo de las gafas para secarse una lágrima real del ojo. No te preocupes por ese viejo desaliñado, dijo alegremente, una sonrisa traviesa una vez más apareció en su rostro. Se podría decir simplemente que está teniendo una especie de emergencia familiar. Levantó la mano para evitar cualquier pregunta. No te preocupes, él está bien, al igual que su familia.
Descubrirás más mañana. Ante eso, la heroína con clasificación R se fue, aunque Momo podría haber jurado que escuchó a la maestra murmurar algo acerca de no poder esperar para encontrarse con el pequeño unicornio. Ella ladeó la cabeza confundida. ¿Qué se suponía que significaba eso? Itadakimasu. Se escucharon gritos por toda la cafetería mientras estudiantes de varios grados y cursos comían su almuerzo, unidos por el simple hecho de que la comida de lunch rush era nirvánica. Ah, qué bueno. Dijo Ochako Uraraka, con la boca llena del mochi que estaba comiendo. Incluso con los problemas económicos de su familia, los precios de lunch rush eran lo suficientemente asequibles como para poder comer la comida de la escuela todos los días, y el sabor era solo una ventaja. Sí, asintió Kendo desde donde estaba sentada, frente a la chica con aspecto de mochi. La mayor parte de la clase estaba sentada junta, aunque algunos se habían alejado para sentarse solos, principalmente Bakugo y Todoroki. Olvídate de la comida, exclamó Mina, levantándose y golpeando la mesa con las manos, quiero saber quién votó por quién en las elecciones de esta mañana. ¿Por qué? Preguntó Kirishima mientras hurgaba en un plato de sopa de aleta de tiburón. ¿Quieres saberlo para poder empezar a jugar al casamentero? Kiri. Mina gritó. Sabes que es demasiado pronto para eso. No nos conocemos lo suficiente y cualquier tensión romántica tendrá que desarrollarse, a menos que, el alienígena rosado se detuvo mirando a los demás. Supongo que ninguno de ustedes ya está en una relación. Preguntó esperanzada, solo para ser recibida con un movimiento unánime de cabeza, sin causar que la decepcionada chica volviera a sentarse, hundiéndose en su asiento mientras cruzaba los brazos frente a ella en un obvio puchero. Voté por Todoroki. Dijo Kirishima con una sonrisa con colmillos. La forma en que usó su hielo ayer y cómo se enfrentó cara a cara con Bakugo sin dudarlo fue súper varonil. Bueno, supongo que eso nos dice quién votó por Todoroki, dijo Mina con un suspiro, mirando al chico de doble cabello que estaba sentado solo, sorbiendo un plato de soba. Parece que votaría por sí mismo, así que esos son sus 2 votos. Ahora, ¿quién votó por mí? Dijo la pelirrosa, su emoción era evidente mientras miraba a su alrededor frenéticamente. Voté por ti, Mina. Exclamó la invisible Toro Agakure, agitando sus brazos. Al menos, eso es lo que los demás pensaban que estaba haciendo, basándose en la forma en que se agitaban sus mangas. Creo que habrías sido un gran representante de la clase. Gracias, Toro, sonrió Mina, antes de sentarse, su humor severo casi olvidado, a pesar de que la había afligido solo unos segundos antes. Yo también voté por mí, así que esos son mis 2 votos. Ahora, ¿quién votó por Yaomomo? Mina. Momo lloró sonrojada, no es necesario que les preguntes eso. ¿Qué pasa si no quieren responder? Está bien, dijo Mina, agitando la mano con desdén, nadie tiene que responder si no quiere. Pero... Está bien, habló el gigante enmascarado, Shoji. Incluso mientras comía, el hombre mantuvo su máscara puesta. En cambio, había formado una boca al final de una de las aletas de su brazo para comer. Aún más extraño, dicha boca todavía estaba comiendo, el joven había formado otra para hablar. Voté por ti, así que ese es un voto, y si mi forma de pensar es correcta, creo que Kaminari también votó por ti, así que son 2 de 5. ¿Qué? Momo preguntó, su confusión era evidente. ¿Por qué? Bueno, eres inteligente, dijo el rubio Kaminari, prácticamente confirmando que la joven heredera Yaoyorozu efectivamente había obtenido su voto. Es gracias a tu plan que ayer fuimos los únicos que pasamos la prueba de Olmig, y tú nos guiaste bien, así que pensé por qué no, finalizó encogiéndose de hombros. Los demás miraron a Shoji, quien simplemente asintió con la cabeza hacia Kaminari como para confirmar lo que el rubio había dicho. Son 2, dijo Mina, girándose para mirar a Momo, y si votaste por ti mismo, asintió la Ravenete, son 3, lo que significa que hubo otros 2. Dichos 2 se rebelaron levantando la mano. Ojiro, Koda. Exclamó Mina, sorprendida. Sí, confirmó Ojiro, rascándose la barbilla tímidamente, realmente no quería ser el representante, así que elegí a Yaoyorozu porque pensé que era la mejor opción. Lo mismo ocurre, asintió Koda, haciendo señas con sus manos, no soy bueno frente a los demás, pero ella puede liderar, así que pensé, el chico con cabeza de roca se sonrojó, levantando las manos para cubrir su rostro mientras se retorcía. En su lugar. Está bien, esos son los 5 de Yaomomo, ¿quién votó por Kendo? Preguntó Mina, mirando a los estudiantes sentados. Voté por mí mismo, ofreció Kendo.
Yo también, añadió el cabeza de pájaro, Tokoyami. Al ver sus miradas, explicó. Al igual que con Shoji y Kaminari, yo también me quedé asombrado por la sabiduría que había en la cabeza de quien me guió ayer. Yo también voté por Kendo. Dijo Ida, su corte robótico mostrándose una vez más. Demostró valentía y talento en el ejercicio de ayer y simplemente la consideré la candidata más adecuada. Mina inclinó la cabeza en aparente pensamiento mientras miraba al robot cortador residente 1A, de cabello azul oscuro y gafas. ¿Eso significa que tú también querías ser el representante? Efectivamente, confirmó Ida, bajando su vaso de jugo de naranja después de tomar un sorbo. Sin embargo, querer liderar y poder hacerlo son más diferentes de lo que la gente piensa y mucho más difíciles. O al menos eso es lo que me enseñó mi hermano. ¿Tu hermano?, preguntó Momo, secándose la boca con la servilleta. Sí, confirmó Ida, con una suave sonrisa formándose en sus labios. Es alguien a quien admiro profundamente y a quien admiro. De hecho, se podría decir que él es la razón por la que quiero ser un héroe profesional. Eso es genial, dijo Hiro con la cabeza violeta mientras tomaba un bocado de un poco de carne cocida, deteniéndose para masticar y tragar antes de continuar. Lo siento, Kendo, dijo, mirando a la naranja en tono de disculpa, voté por mí misma, quería probar el puesto representativo si ganaba, pero créeme cuando digo que eras mi segunda opción. Lo mismo ocurre, Kero. Añadió Asui. Voté por ti, Kendo. Dijo Uraraka alegremente. Gracias, dijo Kendo, mirando entre las tres chicas. Lo siento, entiendo por qué Hiro habría votado por mí, después de todo estábamos en el mismo equipo ayer, pero ¿por qué ambos votaron por mí? Oh, eso es por lo amable que fuiste después de tomar nuestra diadema. Explicó Uraraka. Así que pensé, ¿por qué no votar por ti? Kendo miró hacia Asui, quien simplemente levantó los palillos del pescado para señalar a Uraraka. Ella me contó lo que pasó, dijo sin rodeos la niña rana. Sí, lo siento Kendo, dijo Mina disculpándose, mi segundo voto habría sido por Toru, pero no te preocupes, definitivamente habrías sido mi tercera opción. Kendo sonrió, gracias chicos, yo. Ella fue interrumpida por una alarma ensordecedora que sonó en la cafetería, deteniendo a todos los estudiantes en seco, muchos de ellos mirando alrededor frenéticamente. Una alarma. Gritó Mina. El sonido del metal al golpearse hizo que muchos estudiantes se volvieran hacia el mostrador del almuerzo y observaron cómo las contraventanas metálicas descendían, separando a Lunch Rush del resto de la cafetería. Mientras los estudiantes se levantaban y corrían hacia la única salida de la sala, un gemido llamó la atención de Momo. Momo desconectó el sistema de altavoces y, en lugar de girarse hacia su lado, la Ravenette vio a Hiro agarrándose las orejas y gimiendo de dolor. Momo rápidamente hizo un par de orejeras y se las entregó a la marimacho Violete. Aquí, dijo con una pequeña sonrisa. Hiro la miró por un momento antes de tomar las orejeras que le ofrecían y ponérselas. Gracias, murmuró, aunque Momo pudo distinguir las palabras, debería haber votado por ti. Olvídalo, dijo Momo mientras los estudiantes comenzaban a correr hacia la salida en masa, salgamos de aquí. Bien. El sistema de altavoces reprodujo su mensaje, permitiéndole a Momo finalmente escucharlo en su totalidad. Repito, ha habido una brecha de seguridad de nivel 3. Todos los estudiantes, evacúen al aire libre rápida y oportunamente. Las dos chicas corrieron hacia las puertas, pero rápidamente se vieron arrastradas por el caótico flujo de la multitud. Justo antes de que Momo pudiera ser arrastrada, sintió que algo se envolvía alrededor de su brazo, arrastrándola hacia atrás hasta que estuvo junto a Hiro. Gracias. No lo menciones, considéranos incluso. Hiro se giró para mirar la masa retorcida de uniformes grises de la UA. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, admitió Momo, llevándose la mano a la barbilla mientras miraba por una ventana cercana. Se quedó quieta, captando la atención de Hiro, pero antes de que pudiera preguntar, Momo extendió la mano para agarrar su brazo. ¿Qué es? Preguntó Hiro con preocupación, antes de seguir la mirada de Momo para ver gente pululando por el terreno afuera. Ella dio un paso atrás vacilante. ¿Estamos bajo ataque? No, dijo Momo, sonando distraída, mira más de cerca. Hiro lo hizo y rápidamente notó una serie de cámaras de televisión, micrófonos y micrófonos boom cargando a través de la entrada de la barrera o ahora destruida. El brazalete envuelto alrededor de los brazos de varios individuos se lo vendió a ella. ¿La prensa?
Así es, confirmó Momo, volviéndose hacia la masa de estudiantes, empujándose unos contra otros en sus esfuerzos por huir, y nadie más lo sabe excepto nosotros. ¿Qué hacemos? Preguntó Hiro, levantando una mano y pasándola por su cabello. No hay profesores cerca, ¿podemos siquiera hacer algo? Por supuesto que podemos, dijo Momo, abriéndose la chaqueta y la camisa abotonada debajo para exponer su estómago desnudo. Un destello negro llamó la atención de Hiro y se dio cuenta de que podía ver la parte inferior del sostén de Momo. ¿Qué estás haciendo? Hiro gritó sonrojándose mientras agitaba sus brazos salvajemente. Momo se volvió hacia su compañera, con cuidado de mantener su expresión en blanco y despistada, a pesar del caos y la seriedad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. La reacción de Hiro fue casi suficiente para hacer reír a la Ravenete, o al menos esbozar una sonrisa. Sin embargo, no lo hizo, sino que se centró en lo que deseaba hacer. Un bulto brillante de color azul y rosa apareció en el torso de la Ravenete, creciendo rápidamente en tamaño antes de desaparecer y quedar en las manos de Momo. ¿Un megáfono?, preguntó Hiro. Y una bocina, añadió Momo sosteniendo la segunda creación que había hecho mientras la atención de Hiro se centraba en el megáfono. ¿Cuál es el plan?, preguntó Hiro. Esto, repitió Momo, sosteniendo los dos objetos antes de hacer una pausa, y probablemente deberías taparte los oídos. Hiro apenas tuvo tiempo de obedecer las instrucciones de la niña antes de que el sonido de la bocina resonara tanto en el comedor donde estaban las dos niñas como en el pasillo en el que todos los estudiantes luchaban por meterse, el ruido solo amplificado por el megáfono que Momo sostenía arriba. Su cabeza. El ruido ensordecedor silenció a todos, muchos de los estudiantes se congelaron en el lugar para cubrirse los oídos mientras gemían de dolor, al igual que Hiro lo había hecho antes. Todos, cálmense, gritó Momo, su voz resonó fuerte, nítida y clara en el silencio. Son solo los medios de comunicación, todo está bien. Esto es UA, actúa como lo mejor de lo mejor que se supone que debes ser y, lenta y tranquilamente, regresa a tu salón de clases para esperar más instrucciones de un maestro. El caos desapareció para ser reemplazado por el orden a medida que la masa de estudiantes desorientados y quejándose regresaban lentamente a sus aulas. Sin embargo, dos heroicos estudiantes de primer año se quedaron quietos, con la cabeza gacha y los puños cerrados a los costados, sus pensamientos se reflejaban entre sí. No pude hacer nada. Bakugo y Todoroki se dieron cuenta con frustración. Todo mi poder fue inútil. Fui un inútil. Sus pensamientos se dirigieron a la voz que ambos habían reconocido. A diferencia de ella. Mientras tanto, dicha chica se dirigió hacia la puerta, Hiro siguiéndola a su lado, mientras sus manos trabajaban para abrocharse el uniforme una vez más. Momo hizo una pausa, con la mano en el marco de la puerta de entrada de la cafetería, y miró hacia atrás, aunque ya no podía ver por las ventanas para ver a la prensa de abajo. Me pregunto cómo entraron, se preguntó la Ravenete, pero se lo quitó de encima. Las preguntas podían esperar, ella tenía un papel que desempeñar. ¿Qué opinas?, Mignig preguntó mientras miraba los restos de lo que una vez fue la puerta principal de la UA. Nezu estaba en silencio, con una pata acunando su barbilla, obviamente sumido en sus pensamientos. Puedo instalar un reemplazo esta noche una vez que los estudiantes se vayan, habló el héroe de la construcción. Powerloader. Nos llevará aproximadamente una hora, pero mientras tanto podemos usar los robots del examen de ingreso para vigilar la entrada. Estoy seguro de que el jefe de policía o el comisario estarían más que dispuestos a ahorrarnos un coche patrulla. O dos para vigilar las cosas. ¿Y qué pasa si el HPSC quiere involucrarse?, preguntó Ectoplasm, girándose para mirar a sus compañeros. Les decimos que no. Nezu respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo, con voz firme. Les agradecemos cortésmente, pero les decimos que esto no fue más que un desafortunado accidente. ¿Y si insisten? Decimos no, más firmemente, dijo Nezu, sin dejar lugar a discusiones. Este no era ningún miembro de la prensa. Fue una declaración, no una pregunta, y tanto Powerloader como Ectoplasm se giraron para mirar a la única mujer que estaba con ellos antes de que Nezu hablara. De acuerdo. Alguien instigó esto. ¿Pero cuál era su propósito? ¿Alguien se coló entre la multitud, o es esto una declaración de algún tipo? Una fuerte exclamación atrapó a Powerloader, Ectoplasm y Mignig. Los tres observaron mientras un par de oficiales de policía escoltaban a los últimos miembros de la prensa a través de la puerta bajo la supervisión de un hombre alto y limpio vestido con un abrigo color canela y un sombrero a juego.
Como si sintiera su mirada, el hombre se dio la vuelta y se dirigió hacia los prohéroes reunidos. Detective Tsukauchi. Saludó Nezu, sin que sus ojos se movieran de los escombros que estaba mirando. Nezu. Supongo que ninguno de los reporteros sabe nada. El detective suspiró, desafortunadamente sí, todos dicen que las puertas cayeron solas, aunque con lo apretadas que estaban, sería un milagro si alguno de ellos viera algo en primer lugar. Buitres, escupió Nemuri con disgusto. Ectoplasm se volvió hacia ella, obviamente poco impresionado, dice la que se luce frente a esos mismos buitres cada vez que están cerca. Nemuri resopló, cruzando los brazos bajo los pechos, eso es diferente, cuando lo hago es publicidad gratis, pero esto, giró la cabeza para mirar las ruinas del portón, esto es otra cosa. Y lo más probable es que no se metan en ningún problema por ello, suspiró Tsukauchi una vez más. Miró a Nezu, supongo que no quieres presentar cargos. La cosa hombre rata se quedó en silencio por un momento antes de parpadear, alejándose de la puerta por primera vez desde que llegó, y darles a los que representan la oportunidad de pintarnos con mala luz. No. Mejor darles una advertencia. Tsukauchi asintió antes de girarse. ¿Dónde está Aizawa? Preguntó el detective con curiosidad. ¿No estaría normalmente aquí en este tipo de situación? Nezu y Mignig se miraron el uno al otro, un par de sonrisas malvadas apareciendo en sus rostros que enviaron escalofríos a todos los varones humanos actualmente presentes. Oh, no te preocupes, dijo Mignig, su tono repugnantemente dulce. Aizawa se está ocupando de un asunto mucho más importante. Nezu estuvo de acuerdo. Sí, dijo Mignig, dándose la vuelta para regresar al interior del edificio, deberás poder conocerla pronto. Nezu siguió a la heroína, corriendo tras ella antes de trepar por su cuerpo para sentarse cómodamente sobre sus hombros, dejando a los otros tres atrás para cuidarlos parpadeando en silencio. Eso fue, comenzó Ectoplasm. Espantoso. Power Loader terminó. Sí, estuvo de acuerdo Tsukauchi con un visible estremecimiento. De cualquier manera, de repente siento mucha pena por el Aseread. Los otros dos solo pudieron asentir con la cabeza. Cachorro, tengo que regresar a la estación, dijo Tsukauchi con un estiramiento. Incluso si no hubiera arrestos o cargos, este todavía será un gran informe que tendré que completar. Antes de irte, ¿podrías colocar algunos oficiales en las puertas para evitar que alguien entre? Preguntó Powerloader. Puedo arreglar la puerta esta noche después de que los estudiantes se vayan y mientras tanto podemos colocar algunos de los robots de examen en la puerta, pero el apoyo humano sería muy apreciado. Hablo Ectoplasm por el héroe mecánico. Está bien, veré qué puedo hacer. Dijo Tsukauchi con un suspiro, sacando un teléfono mientras comenzaba a alejarse. Los dos héroes también se dieron la vuelta para comenzar el camino de regreso al edificio principal de la escuela. Sin embargo, ninguno pudo evitar mirar una vez más hacia los escombros de la puerta, surgiendo preguntas en sus mentes mientras ambos se preguntaban quién había hecho esto y por qué. Aizawa entró a su apartamento dentro de los dormitorios del personal de la UA, deteniéndose por un momento para mirar a su alrededor, asegurándose de que todo estuviera en orden desde donde lo había dejado anoche. Cuando la habitación cumplió con sus expectativas, se hizo a un lado, permitiendo que su compañero con cuernos, mucho más pequeño, caminara lentamente delante de él. La niña miró a su alrededor, con los ojos rojos muy abiertos y la boca abierta en una pequeña O. Cerró la puerta detrás de ella, asegurándola bien antes de dirigirse a la cocina, donde dejó las bolsas que pesaban sobre sus brazos en el mostrador que hacía las veces de mesa. Cuando comenzó a poner comida en el refrigerador, el ligero repiqueteo de pequeños pies le hizo saber que su compañera lo había seguido a la cocina, probablemente habiendo necesitado un momento para quitarse los zapatos y dejarlos en la puerta junto a él. Eri habló nerviosamente, claramente insegura de qué decir o actuar con él. ¿Necesitas ayuda? No. Respondió Shota, inmediatamente arrepintiéndose con una pequeña mueca de dolor cuando la palabra salió más dura de lo que pretendía. Podía decir sin mirar que Eri había retrocedido, y mentalmente maldijo a su cerebro privado de sueño por su actual falta de paciencia. Lo siento, intentó de nuevo. Estoy cansado, y cuando la gente está cansada, se pone de mal humor. Cuando termine de guardar todo, te prepararé algo de comer y luego te dejaré explorar el apartamento o mirar televisión mientras tomo una siesta. ¿Está bien? Miró hacia Eri ahora, y por un momento la chica no se movió, congelándose en el lugar el tiempo suficiente para darle un pequeño y tímido asentimiento.
Fue un comienzo, y cuando terminó de guardar todo, Shota se levantó y tomó su última compra. Una caja de macarrones con queso. Dirigiéndose a la estufa, Shota agarró una olla y la llenó con agua antes de colocarla en la estufa y encender el electrodoméstico. Mientras esperaba que el agua hirviera bajo la atenta mirada de Eri, que estaba cerca, Shota reflexionó sobre las palabras del médico de esa mañana. Su Kirk estalló, dijo el doctor Flevance con voz plana. ¿Qué? El doctor suspiró, echándose hacia atrás para mirar a Shota a través de sus gafas cuadradas. Un brote. Eri estaba dormida cuando, según la enfermera encargada de supervisarla durante la noche, Conis, su cuerno comenzó a brillar. Inmediatamente presionó el botón de ayuda de emergencia, pero cuando llegamos allí, ya se había detenido. Eri estaba despierta, probablemente había sido despertada por la luz y, según Conis, aunque pareció luchar por un momento, aparentemente pudo apagarla. Shota miró fijamente al doctor por un momento, observando su corto cabello negro ligeramente puntiagudo y los bigotes de colores similares en la barbilla y el labio superior del hombre, aunque ambos eran demasiado cortos para ser llamados vello facial adecuado. ¿Por qué estoy aquí entonces? Preguntó cuando el doctor no volvió a hablar, claramente queriendo que Shota hiciera la pregunta. Flevance suspiró una vez más, metiendo una mano en el bolsillo de su bata de laboratorio. Hay dos razones. Esta, dijo, sacando un objeto y colocándolo sobre la mesa, es la primera. ¿Una semilla? Una semilla de manzana, asintió el médico. Uno que hace apenas una hora solía ser una manzana, un delicioso rojo para ser precisos. Al ver la mirada de confusión de Shota, Flevance explicó. Eri los ama y Conis se ha acostumbrado a traerlos siempre que puede. Había dejado uno en la mesita de noche de Eri para cuando despertara. Y Eri lo tocó accidentalmente cuando activó su Kirk. Era Seread, adivinó. Flevance asintió en silenciosa confirmación. Está bien, ahora fue el turno de Shota de suspirar. Si la semilla fue la primera razón, ¿cuál es la segunda razón? Su cuerno creció, explicó el médico, colocando una carpeta de color vainilla con la etiqueta Eri sobre la mesa. Estábamos trabajando bajo la impresión de que su Kirk era del tipo acumulación, con su cuerno sirviendo como una manifestación física de cuánto poder había acumulado. Para decirlo de manera simple y evitando toda la terminología científica, cuanto más grande es el cuerno, más poder. Esa sigue siendo nuestra hipótesis actual, pero esta noche nos ha ayudado a llegar a varias conclusiones. ¿Cómo? Su Kirk no es un tipo de borrado como se planteó originalmente, es uno de rebobinado. Usando cualquier poder que almacene, es capaz de rebobinar organismos vivos haciendo una regresión en su tiempo. Es un Kirk poderoso, señaló Shota, su ceño fruncido era la única señal de lo profundamente que estaba pensando en todo esto. Sí, y uno que probablemente informaré cuando envíe su registro de Kirk. Flevance estuvo de acuerdo. Miró a Shota, y el héroe clandestino se sorprendió de lo grave que era la expresión del doctor, aunque no lo demostró. Esto no es oficial, pero muchos médicos y enfermeras, especialmente aquellos a cargo de trabajar con el registro de quirks, informan cuán poderosos son los quirks de sus pacientes. ¿Por qué? Shota no pudo evitar preguntar aunque ya tenía varias razones formándose en su cabeza. Teorías basadas en susurros y rumores que había recopilado a lo largo de los años mientras merodeaba por los callejones oscuros de la parte más vulnerable de la sociedad. Para protegerlos, todo tipo de organizaciones tienen acceso a los registros de Kirk. El HPSC, la policía, prohéroes de mayor rango, políticos, algunas empresas de apoyo, escuelas, la lista sigue y sigue. Y a muchos de ellos les encantaría tener en sus manos a alguien con un Kirk poderoso. Shota adivinó. El médico asintió. Muchos de nosotros no pensamos en ello cuando empezamos, pero hay casos si miras con suficiente atención. Desapariciones, accidentes, secuestros, algunos de estos niños son de zonas de bajos ingresos, y supongo que he oído hablar de los anillos Kirk. Shota solo asintió, su rostro era una máscara vacía y sin emociones. Son repugnantes, escupió el doctor, la nueva forma de esclavitud, y muchísimo más popular. A todos les encantaría tener acceso a alguien con un Kirk poderoso, ya sea para su uso personal o para reproducirse. Un nuevo miembro de la familia. Prácticamente gruñó las palabras, sus ojos se llenaron de ira y odio, y Shota se dio cuenta. Esto es personal para ti, ¿no? Flevance se quedó paralizado antes de desplomarse en su silla con un suspiro.
Echándose hacia atrás, el médico se llevó las manos a la cara mientras miraba hacia arriba, una mano levantaba sus gafas mientras la otra se frotaba el puente de la nariz. Sí, admitió, su voz mucho más suave, más abierta, se podría decir eso. Shota guardó silencio. No iba a presionar al hombre para que compartiera la historia de su vida con alguien que era esencialmente un extraño, era un adulto y podía hablar si quería. Además, no era como si fuera de dormir esa noche de todos modos, así que su prisa por llegar a casa casi había desaparecido. Tendría que enviarle un mensaje a Nezu, pero la rata le debía un día libre y, francamente, no le importaba, Nemuri podría dar su clase por un día. Ella había sido designada para ser su maestra de salón de todos modos, hasta que Nezu decidió culparlo por expulsar a toda su clase el año pasado, incluso si a la mayoría se les había permitido regresar solo una semana después. Volvió a centrarse en el doctor Flevance cuando el hombre habló. Mi Kirk es simple. Me permite ver una imagen tridimensional, un modelo de lo que sea que estoy tocando dentro de mi mente con el que puedo interactuar. Acercándolo y alejándolo, rotándolo, todo ese ya es divertido. Es especialmente útil en mi línea de trabajo, ya que puedo tocar a un paciente y realizar un escaneo para ver qué le pasa. Comencé a trabajar aquí después de obtener mi doctorado, y fue aquí donde conocí a mi esposa, lo siento, ex esposa. Ella era enfermera y, como el mío, su Kirk era especialmente útil cuando se trataba del campo elegido. Podía descomponer cosas en los cuerpos de aquellos a quienes tocaba o aumentar la velocidad a la que sus células se dividían. Infecciones, cualquier cosa que le hiciera más daño que bien a un paciente, ella podía curarse con un toque. De hecho, si no recuerdo mal, un antepasado suyo estaba en el equipo de médicos que desarrollaron la vacuna contra el cáncer, aunque ella no lo hizo. Obtener algún crédito por ello, considerando que están relacionados. Y entonces algo le pasó a ella, adivinó Shota, pero Flevance solo se rió amargamente ante el comentario. Eso pensarías, ¿no? Dijo el hombre sacudiendo la cabeza con tristeza, pero no, ella no, hijo mío. Él se rió entre dientes, resulta que a la perra no solo le gustaba usar su Kirk con los pacientes, sino también con ella misma. Cuando tu Kirk te permite descomponer el alcohol, las drogas, el tabaco y otras sustancias nocivas mientras están en tu rápidamente pierdes el miedo a ellos. Él se rió una vez más, es un buen truco de fiesta, pero no evita que sean adictivos, ¿verdad? Me imagino que no, estuvo de acuerdo Shota después de un momento, pero Flevance solo asintió. Ella vendió a nuestro hijo, admitió el médico, inclinándose hacia adelante para descansar la parte superior de su cuerpo sobre la mesa, aunque Shota no podía culpar al hombre. Lo vendía a alguna pandilla u otra por algo de dinero de la droga. Ella no había estado usando nuestra cuenta compartida, demasiado asustada de que me enterara, pero su reserva privada se estaba agotando y se estaba desesperando. Solo me enteré cuando llegué a casa del trabajo esa noche y la encontré en la sala disparándose, solo para esperar a que pasara la euforía, borrar las drogas de su sistema y hacerlo todo de nuevo. Estará en prisión hasta que muera, su vida está arruinada. Y nunca he visto a mi hijo desde que le di un beso de despedida esa mañana. Por un momento, el médico, el hombre, permaneció en silencio, perdido en los recuerdos del pasado. Después de un momento, sacudió la cabeza para borrar los recuerdos. Bueno, esa es mi trágica historia de fondo, dijo Flevance, forzando una sonrisa forzada en su rostro. Pero ahora mismo debemos centrarnos en Eri. Sí, entonces, ¿cuál es el problema con que ella tenga un Kirk poderoso? Preguntó Eraserhead. El problema no es que su Kirk sea poderoso, sino las posibilidades que abre, explicó el doctor Flevance. La capacidad de rebobinar el tiempo de una persona, haciéndola retroceder a un estado anterior del ser. Miró a Shota con expresión grave. No es mentira decir que dentro de ella se encuentra la clave potencial para la inmortalidad. Shota miró fijamente al hombre, sin saber qué decir. Imagínese, intentó el médico, un político, un villano, quien quiera que le ponga la mano encima, de alguna manera logra que ella haga lo que quiere, ya sea a través de amenazas, daños corporales, lo que sea. Eri usa su Kirk con ellos, pero lo suficiente para quitarles los años, devolverlos a su mejor momento. Es malo por un tiempo, claro, pero la persona envejecerá, ¿no? No solo ellos, sino también todos sus seguidores. La boca de Shota se abrió lentamente con horror mientras imaginaba el escenario. Se habrían convertido en un símbolo, un faro. Cualquiera que quisiera extender su tiempo, vivir un poco más, vendría a ellos. Susurró horrorizado. El médico asintió. Ahora ya entiendes la idea, pero empeora.
¿Peor? Shota repitió tontamente. ¿Cómo diablos podría empeorar la situación? No lo sabemos todavía, pero no podemos descartar la posibilidad de que Eri pueda usar su poder sobre sí misma. Shota parpadeó, antes de que comprendiera el significado completo de la declaración. Un ejército de villanos inmortales que siempre permanecieron en la cima del poder, con su esperanza de vida proporcionada por alguien que vivió tanto como ellos. Joder, murmuró pasándose una mano por el pelo. Esto era peligroso, incluso apocalíptico. Si se corriera la voz, todos los que fueran alguien estarían luchando para tener en sus manos a Eri, una niña de 6 años de cabello blanco que acababa de pasar por un infierno. Mis pensamientos exactamente. Fleabane asintió. Ahora tienes una idea de lo grave que podría ser esto. Sí, asintió Shota, pero ¿por qué yo? De nuevo, 2 razones, explicó el médico, levantando el mismo número de dedos. En primer lugar, ella confía en ti, y siento que después de mis años trabajando con personas, tengo una comprensión bastante decente cuando se trata de discernir el carácter de alguien, sin incluir a mi ex esposa. Por mucho que lo niegues, no te gusta la chica y harás lo que puedas para protegerla. ¿Me equivoco? Preguntó con una ceja levantada. No. Shota admitió. El doctor simplemente asintió, y en segundo lugar, desafortunadamente eres la única persona que puede ayudarla. Como dijimos, su cuerno volvió a crecer después de su destello de Kirk. Creemos que, cuando activa su Kirk, comienza a liberar la energía. Está almacenada dentro de ella, lo que hace que su cuerno se encoja a medida que se agotan sus reservas. Pero en este caso, creció a pesar de que ella usó su Kirk en la manzana. Dijo el médico, señalando la semilla que quedaba. Entonces, ¿qué pasó? Creo, dijo el médico, enfatizando la segunda palabra, que cuando su Kirk estalló, Eri liberó más energía de la que se usó. Parte de ella se destinó a rebobinar la manzana, pero hubo más que se liberó sin ningún objetivo en mente. Esa energía luego regresó a ella, lo que debería haber reducido su cuerno a un poco más corto que su altura anterior, pero más grande de lo que sería si todo el poder se hubiera agotado. Sin embargo, creo que la energía, una vez encendida y liberada sin conducto o propósito, reunió más energía antes de regresar. Eso, o ella usando la energía lo enciende y sin ningún conducto para afectar, simplemente se hizo más fuerte. De cualquier manera, su cuerno creció, lo que significa que es probable que haya un brote en un futuro no muy lejano. Futuro. ¿Cómo es de grande? Preguntó Shota. El médico simplemente respondió abriendo el expediente para que el héroe pudiera verlo. No era tan grande como cuando conoció a la pequeña niña, pero ciertamente era más grande que la última vez que estuvo aquí. En aquel entonces, era aproximadamente del tamaño de su pulgar, pero ahora, si Shota tenía que adivinar, era aproximadamente del tamaño de su palma. Me preocupa que cualquier brote futuro pueda llamar la atención sobre ella, explicó Fleabane. Ahora está en un lugar mental mucho mejor que al principio. Todo lo que necesitaba era saber que estaba a salvo, algo de apoyo emocional y algo de amabilidad a la antigua usanza. Sin embargo, para ser brutalmente honesto, no hay mucho más que podamos hacer por ella. Ahora solo necesita tiempo para aceptar todo. ¿Y crees que sería mejor pasar ese tiempo con alguien de perfil más bajo que también esté en una posición única para manejar cualquier potencial brote de Kirk que pueda tener? Shota adivinó. El médico se limitó a obsequiar al héroe con una sonrisa encantadora. Shota respondió con un gruñido molesto. No le desagradaba la chica y, como héroe, se suponía que debía hacer todo lo posible para ayudar a los necesitados. Además, podía ver el punto del médico, ya que qué lugar era más seguro que el alojamiento del personal de la UA, donde Eri estaría rodeada de héroes para su protección y él tendría fácil acceso a ella. Está bien, suspiró, lamentándose de todo el tiempo de siesta que ahora seguramente se perdió para siempre, la llevaré. Genial, dijo Fleabane alegremente. Con una pequeña señal, la puerta de la habitación se abrió y entró la enfermera angelical que Aizawa recordaba de su primera visita, con una gran pila de papeles en sus brazos. Estoy seguro de que recuerdas a Conis, dijo Fleabane, señalando a la pequeña rubia, pero antes de que podamos darte la custodia de Eri, necesitaremos que completes algunos trámites. Aizawa simplemente gimió mientras se inclinaba hacia adelante, golpeándose la cabeza contra la mesa. Un día realmente largo. Kai Natsutsumi, mejor conocida como Lady Nagant, se abrió paso a través de la sede de HPSC, con la cabeza en alto y el rostro en blanco.
Su presencia no era exactamente nueva, ya que había sido una habitual en este edificio durante años, pero la gente todavía encontraba tiempo para susurrar y señalarla. Al principio, pensó que era porque sabían lo que hacía, sabían de quién era la sangre que manchaba sus manos. Pero no, esto era solo la adoración al héroe que surgió al ver a un prohéroe de cerca y en persona, incluso si era en el lugar de trabajo. Al llegar a la oficina del presidente, se detuvo y se volvió para mirar a la secretaria, que estaba escribiendo en una computadora. Está en una reunión, pero terminará en unos minutos, dijo sin levantar la vista. Kaina no se sentó, sino que se apoyó en una pared cercana, lo que le permitió ver toda la habitación, las entradas, las salidas y cualquier ruta que pudiera tomar un atacante. Llámala paranoica, pero en este punto su entrenamiento estaba tan fuertemente inculcado en ella que se había convertido en parte de quién era ella. Tal como dijo la secretaria, 4 minutos después, las puertas dobles de la oficina del presidente, pulidas a un marrón brillante, por supuesto, se abrieron, permitiendo que saliera una mujer de cabello rubio ceniza que Kaina reconoció como la asistente del presidente. Por un momento, los dos se miraron a los ojos. Kaina simplemente miró a la mujer con la mirada fría y muerta que usaba cuando estaba en una asignación. La mujer simplemente inclinó la cabeza ofreciendo la excusa más minúscula de un gesto cortés antes de irse. Realmente debería aprender su nombre, pensó Kaina antes de sacudir la cabeza y agarrar las manijas de las puertas de roble, entrando a la habitación antes de que la secretaria pudiera decírselo. Hola Kaina, saludó Daitoryo desde detrás de su escritorio sin levantar la vista. Estaré contigo en un momento, ¿por qué no tomas asiento? Dijo, señalando las dos sillas que estaban frente a él. Kaina no respondió mientras se acercaba, simplemente se paró detrás de las sillas, con sus ojos muertos y su máscara sin emociones fijadas en el hombre que había prometido que la convertiría en un gran héroe que ayudaría a otros. En lugar de eso, la había convertido en una asesina. Y listo, terminó Daitoryo con una floritura que lo convirtió en un espectáculo mientras presionaba la tecla Enter en su teclado antes de cerrar la computadora portátil mirando a Kaina mientras apoyaba los codos en el escritorio. ¿Cómo estás hoy, Kaina? Bien, espero. Se quedó en silencio esperando una respuesta, pero Kaina no respondió, simplemente parpadeaba cada vez que surgía la necesidad. Muy bien, dijo Daitoryo después de un momento de silencio. La falta de respuesta de Kaina no le preocupaba en lo más mínimo. La sonrisa del presidente se desvaneció y fue reemplazada por una actitud seria. Tengo una tarea para ti. Kaina parpadeó cuando sus hombros cayeron microscópicamente aunque el movimiento fue demasiado pequeño para que el hombre lo notara. Sabía que lo esperaba, se había preparado para ello, pero cada vez que Daitoryo decía esas palabras, Kaina juraba que sentía una parte de su alma morir por dentro. ¿Quién? Preguntó, la primera palabra que había dicho desde su llegada. La única palabra que abarca mucho más de lo que deja entrever. ¿Quién llamó la atención de la comisión? ¿Qué habían hecho o qué planeaban hacer? ¿Quién o quiénes se encontrarían en el punto de mira de su alcance? ¿A quién tendría que matar para mantener en su lugar esta paz tan valiosa, el status quo? Daitoryo parpadeó y, para sorpresa de Kaina, había una mirada de confusión en sus ojos, una mirada rápidamente reemplazada por comprensión y ligera diversión, antes de volver a esconderse detrás de la máscara que ambos llevaban. Creo que puede haber un pequeño malentendido, dijo Daitoryo, no fuiste llamado aquí para neutralizar una amenaza, más bien fuiste convocado porque hay un grupo que necesito que investigues. Al abrir un cajón en su escritorio, Daitoryo sacó una carpeta color vainilla y la empujó hacia adelante para que Kaina la viera. Kaina dio un paso adelante, agarró la carpeta y la levantó para verla más de cerca. En el frente, en el centro, estaba blasonado el símbolo de una flor de 8 pétalos, debajo de la cual había un nombre. ¿La Shia Saikai? Kaina preguntó mirando hacia arriba. Daitoryo simplemente hizo un gesto hacia la carpeta y Kaina la abrió obedientemente, comenzando a hojear los materiales dentro mientras escuchaba mientras el presidente comenzaba a explicar. Un remanente de la Yakuza que logró sobrevivir después de que se manifestaran los Quirks, debido más en parte a la lealtad de sus miembros al jefe de la organización que a cualquier otra cosa. Pero recientemente, el jefe, como lo llaman, entró en un estado de coma. Y su hijo adoptivo Kai Chisaki tomó su lugar. ¿Aquí dice que los Shia Saikai se consideran erradicados? Kaina interrumpió, mirando hacia arriba, su confusión era evidente. Y que Sir Niuteye estaba comenzando una investigación sobre ellos justo antes de eso. ¿Por qué me pides que investigue un grupo que ya no existe?
Normalmente me asignan diferentes tareas. Daitoryo asintió, cierto, pero este incidente es uno en el que la comisión ha tenido especial interés. Usted estaba en Haku cuando ocurrió el terremoto a principios de este año, ¿no? Kaina asintió, bueno, eso no fue un terremoto, más bien fue un ataque de un grupo aún desconocido en la base de operaciones de Shia Saikai. Los héroes de la ciudad estaban distraídos debido a los explosivos preparados para explotar al mismo tiempo que él. Afortunadamente, los atacantes solo apuntaron a lugares abandonados y desiertos, con la excepción de una planta eléctrica de la que se supo más tarde que los Shia Saikai habían estado aprovechándose, junto con una agencia de autobuses turísticos. 4 autobuses de esa misma agencia fueron más tarde encontrado frente a la sede subterránea de Shia Saikai, probablemente robado ese mismo día y utilizado para transportar soldados de infantería al lugar. ¿Algún sospechoso? Solo uno, pero parece ser más un músculo contratado que cualquier otra cosa. No tenemos nada sobre su liderazgo, ni conocemos sus motivos o razonamientos. Aunque parezca serio, todavía no explica por qué quieres que investigue. Daitoryo cruzó las manos delante de su cara y miró por encima de ellas para mirar a Kaina. Cuando investigamos los restos de la base de Shia Saikai, encontramos signos de experimentación humana. Kaina hizo una pausa, pero cuando volvió a hablar, su voz era aguda, por muy serio que sea, las investigaciones todavía no son mi área de especialización, se giró para alejarse, si tienes un trabajo que requiere mi conjunto de habilidades únicas. ¿Sabes cómo contactarme? Y la próxima vez, se volvió para mirar hacia atrás, no me hagas perder el tiempo. El único sonido en la habitación eran sus pasos sobre la madera mientras caminaba hacia la salida. También había una mesa de laboratorio, ¿sabes? Kaina hizo una pausa, con la mano extendida hacia la manija de la puerta. En él encontramos células y sangre humanas. Sin embargo, lo interesante fue que cuando revisamos la sangre para ver si había coincidencias en el sistema, resultó negativa, como si la persona con la que se estaba experimentando no existiera. Lentamente, Kaina se giró para encontrar que Daitoryo ni siquiera la miraba, sino que hojeaba el archivo que había dejado sobre su escritorio momentos atrás. O al menos, no hubo coincidencias hasta que alguien nuevo ingresó a nuestro sistema, una niña de 6 años, bajó el archivo mientras sus ojos se fijaban en los de ella, llamado Eri. Daitoryo cerró la carpeta y la dejó sobre su escritorio mientras se movía para mirarla. Sentarse. Fue una orden, no una sugerencia y Kaina obedeció, caminando de regreso para finalmente tomar asiento frente al presidente de HPSC. Cuéntame sobre ella. No sé mucho. Kaina mintió entre dientes, teniendo cuidado de evitar que su rostro la traicionara. Solo la encontré cuando era Seread y yo la encontramos deambulando por un parque. Parecía perdida, y después de que observamos vendas alrededor de sus brazos que no podía explicar, decidimos que era mejor llevarla a un hospital cercano. El único encuentro con ella desde entonces fue durante una visita programada al hospital. ¿Y su Kirk? Por lo que sé, una mutación normal, un pequeño cuerno en su cabeza que crece y se encoge fuera de su control. También puede brillar, probablemente debido a la energía que utiliza para impulsar su cambio de tamaño. ¿Por qué lo preguntas? El jefe temporal de Shia Saikai, el joven Kai Chisaki, su Kirk es Overaul. La capacidad de desmantelar y restaurar. Un Kirk que puede destruir o curar a su objetivo a su discreción, y ya sabemos a quién pertenecen las células y la sangre, se apagó. ¿Crees que estaba usando su Kirk con Eri? Daitoryo la miró fijamente, no hay pruebas, todo es circunstancial. Y tampoco es suficiente para justificar mis talentos particulares, pero aquí estamos. ¿Hay más, no? Por un momento, Daitoryo guardó silencio, estudiando a Kaina mientras él la miraba. Estaban investigando algo, intentando desarrollar un arma que usaría la sangre de Eri como catalizador. ¿Qué? Hizo una pausa solo por un segundo. Balas que borran Qubits. El aliento de Kaina se quedó atrapado en su garganta cuando Daitoryo se inclinó hacia adelante, sonriendo oscuramente, algo que no tendrían ninguna razón para hacer si su Kirk simplemente cambiara el tamaño de su cuerno. Sacudió la cabeza y continuó antes de que Kaina pudiera protestar. ¿En serio crees que no vigilamos a nuestros agentes? Sé que vas a verla durante tus visitas programadas al hospital y con todo lo demás, se recostó. La misma sonrisa oscura en su rostro, esa fue razón más que suficiente para asignar a un agente para que la vigilara. ¿Quién? Bueno, eso sería revelador, reprendió el presidente.
Y después de que me mentiste en la cara, ¿realmente crees que te lo diría para que puedas hacerla desaparecer? Se inclinó hacia adelante amenazadoramente. Nuestro agente vio su Kirk esta mañana, Rewin, un Kirk tan poderoso y excelente para actos heroicos, sonrió, especialmente uno patrocinado por HPSC. Kaina se levantó en un instante, su mano derecha se elevó hasta su hombro mientras activaba su Kirk, el cañón de su arma se deslizó fuera de su codo solo para colgar a su costado en ángulo hacia abajo. Después de todo, ¿a qué se suponía que debía apuntar, Daitor-yo? ¿El agente que le había informado? ¿El HPSC? No la tocarás. Ella gruñó en su lugar, pero Daitor-yo no se resistió, sino que la miró fijamente. Un medio para destruir los Quirks tampoco es una mala alternativa, reflexionó el presidente. Nuestros científicos están jugando con la investigación en este momento, pero sabes que estarían ansiosos por tener en sus manos a Eri. Átala a una mesa de laboratorio por el resto de su vida para que nunca tengan que preocuparse por cualquier cosa que le pase, entonces tomen lo que necesiten cuando quieran. Esta vez, Kaina no dudó, su rifle se encendió de modo que el extremo descansó a solo unos centímetros de la frente de Daitor-yo. Su voz era firme, dije que no la tocarías. Ella gruñó. Ahora, ya no hay necesidad de eso, dijo Daitor-yo, extendiendo sus manos vacías para enfatizar que estaba desarmado, pero el rifle de Kaina no se movió. El hombre suspiró, si la quisiéramos en nuestras manos, ya estaría en ellas. De hecho, llame a Eraseread, esta mañana Eri fue transferida directamente a su cuidado. Kaina se quedó insegura antes de bajar lentamente su rifle a su costado, desactivando su Kirk, su rifle se deslizó hacia su brazo, dejando la extremidad colgando a su lado. Ignoró el sentimiento de inutilidad que la llenaba y se centró en su ira. ¿Qué deseas? Ella gruñó. En este momento, nada, admitió Daitor-yo. Soy el único que sabe sobre ella, además de la gente que la supervisó en el hospital. Los científicos están contentos ahora con la investigación y las muestras que les dimos, y que Igo es el foco principal de quienes trabajan para aumentar nuestra influencia sobre ella. Héroes. No tenemos tiempo para lidiar con Eri por el momento. Así que mientras sigas haciendo tu trabajo, Eri podrá vivir una vida normal con la condición de que pueda necesitar dar una muestra o hacerlo. Una prueba de vez en cuando si los científicos empiezan a quedarse sin datos o necesitan algunos datos. Sus ojos se oscurecieron, sin embargo, si te portas mal, Eri se encontrará residente del orfanato más cercano respaldado por HPSC. Después de todo, por muy útil que hayas sido en el pasado, no eres irreemplazable. Tenemos otros agentes que pueden hacer lo que necesitas. Hacer y dudo que duden en eliminar a un simple héroe clandestino como Eraseread. ¿Tenemos un entendimiento? Sí, espetó Kaina. ¿Quieres que realmente investigue la desaparición de Shia Saikai, o fue solo para traerme aquí para que podamos hablar? Oh, quiero que los investigues, dijo Daitor-yo descaradamente, cualquiera que pueda organizar la erradicación de alguien de su estatus es alguien en quien debemos interesarnos. Especialmente si es un jugador nuevo. ¿Ichisaki? Preguntó Kaina. Daitor-yo hizo una pausa, veo que el comentario sobre su Kirk para qué podría haberlo usado no pasó desapercibido. No tenemos ninguna necesidad particular de él, así que si encuentras al hombre, siéntete libre de entregárselo. Algo de tu hospitalidad personal. Ahora sé un perro bueno y leal y ve a buscarlo. De hecho, hizo un gesto de espantar con las manos, en un claro despido. Kaina apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió físicamente, pero se giró y salió de la oficina, asegurándose de que las puertas se cerraran detrás de ella al salir. Tenía una organización yakuza que investigar y tendría que investigar a las personas que habían rodeado a Eri en el hospital para intentar descubrir quién era el agente. Afortunadamente, Daitor-yo le había dado una pista, aunque todavía estaba en debate si lo había hecho a propósito, inutilizando la punta, o si lo había hecho sin intención. Aún así, ella, reflexionó Kaina pensativamente. Era un buen lugar para empezar como cualquier otro. Bueno gente, ese fue el capítulo número 17, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.